recorrido por ciertas tradiciones, hablamos de tradiciones, hablamos de símbolos, hablamos de por qué no se transmiten ciertas cosas hoy día y se mantienen ocultas. Vamos a hablar de Sofía, las tradiciones mistéricas de Occidente. Es un recorrido a partir del símbolo, por el símbolo de la sabiduría de Sofía. Sofía es la diosa de la sabiduría para los antiguos griegos. Un recorrido con Sofía, de la mano de Sofía, a través de ciertas tradiciones mistéricas de Occidente en el sentido de toda nuestra cultura actual. Es evidentemente una herencia romana, griega, incluso semita. Entonces vamos a hacer un recorrido a través de ciertas tradiciones como la cábala, el gnosticismo egipcio, la filosofía de la alquimia, la filosofía griega, la filosofía hermética y los arquetipos de Carl Jung, que es algo del siglo XX. ¿A qué nos referimos con símbolo? ¿Qué es un símbolo? Bueno, símbolo tiene una etimología evidentemente del latín symbolum, que proviene del griego en un sentido, un contexto como símbolo, como signo o contraseña, en el sentido de las antiguas tradiciones griegas como los ritos de Eleusis, por ejemplo. Pero también se descompone en dos raíces, sin y balein, que nos hablan de, sin nos habla de con, unido, así algo así como simbiosis, y balein habla de lanzar, es decir, un símbolo, esto que tenemos acá, que es un mandala, por ejemplo, es algo que se lanza para unir en el sentido literal de lo que está en el significado de la palabra. Es decir, es un vehículo que nos conecta con algo, nos une con algo. Entonces, cuando hablamos de un símbolo, por ejemplo, el significado que le da Carl Jung, no sé si han escuchado a Carl Jung, que es un filósofo, psicólogo suizo del siglo XX, pilar del psicoanálisis, psiquiatra, médico y otras cosas. Dice, el símbolo es un término, nombre o pintura que puede ser conocido en la vida diaria, aunque posea connotaciones específicas, además de su significado corriente y obvio. Es decir, que representa algo vago, desconocido o oculto para nosotros. Nos está hablando de que el símbolo en realidad no es solamente la parte literal de cómo se nos muestran las cosas. Un símbolo también puede tener otros contextos. Un símbolo no es solamente una representación de dos dimensiones, también puede ser una situación como esta. Esto puede ser un acto simbólico, o también una canción es un acto simbólico, etc. ¿Qué características nosotros podemos encontrar en el símbolo? Cuando hablamos, porque estamos entendiendo a Sofía, la sabiduría, como un símbolo. ¿El símbolo de qué? De lo que es la sabiduría en la humanidad, en este recorrido. Un símbolo tiene características como es atemporal, es decir, puede aparecer en distintos tiempos, en distintos momentos, bajo la misma idea. Es decir, que el símbolo no solamente consta de una imagen gráfica, sino que también esta imagen representa una idea primordial, una idea base, una idea filosófica. Entonces, más allá del contexto cultural en el que se encuentre, el símbolo denota una idea base, una idea madre, de la cual nos está contando que es atemporal, aparece en distintas culturas. Es un intermediario también entre la idea y lo físico, es decir, que nos conecta el cuerpo con la mente, nos conecta también la mente con el resto de las culturas, nos conecta también con algo que se podría considerar la imaginación del ser humano. Es contemplativo también, se podría decir, como cita el filósofo Plotino del siglo II, un egipcio, en su tratado La Eneada, que en realidad es una recopilación de su discípulo Porfirio. Nos dice que todos los seres son resultado de una contemplación y son contemplación. Provienen de aquellos que contemplan y son ellos mismos objeto de contemplación. Es decir, que el ser se contempla, el ser mismo es un símbolo. Cada uno de nosotros es un símbolo. ¿Un símbolo de qué? De una tradición familiar, de una tradición de lugar, de distintos lugares provenimos. Somos el símbolo también del lugar donde venimos, etcétera, etcétera. El símbolo también se podría decir que es dinámico, en el sentido de que el símbolo se puede ir transformando. Por ejemplo, este símbolo que representa lo femenino y lo masculino, que es un símbolo que tiene que ver con Venus y el planeta Marte, también se podría decir que como el círculo se va transformando en una cruz hacia abajo, pero en Marte empieza a dispararse hacia arriba como un símbolo de virilidad, de que es activo. Es un símbolo de la guerra, por ejemplo.
El símbolo también es trascendental, es decir, que nos conecta con ideas que no son parte solamente de un mundo corpóreo, sino de otros mundos, llamémosle imaginación, llamémosle dioses, llamémosle como queramos. En cuanto a misterio y tradición, la palabra misterio tiene que ver con el término griego que significa secreto, es decir, el acto de cerrar la boca, guardar silencio. Por ejemplo, este personaje que está acá es Harpócrates, el Horus el niño, símbolo del viviente sol al salir en la entrada de la primavera. Porque, por ejemplo, este símbolo no solamente esta representación está indicando silencio, sino está indicando que la palabra es el sol naciente, y cuando se lleva el dedo índice a la boca es la oscuridad de la noche, y cuando se retira el dedo índice de la boca es el amanecer. Es decir, el símbolo es vivo en el ser humano también. La palabra misterio aquí adquiere el sentido de un conjunto de instrucciones entregadas y recibidas, es decir, una tradición tan oscura como arcana. Oscura no en el sentido de tétrico, sino oscuro en el sentido de que contiene capas, como mencionaba Francisco con el tema de las resistencias, porque no está en la superficie, porque contiene capas. ¿Por qué contiene capas? Porque no solamente es una ciencia, sino que también es un arte, es decir, requiere de que la mente se eleve en un sentido más abstracto, requiere que el acto reflexivo del ser humano para que penetre en los símbolos. Entonces, Sofía es la diosa griega de la sabiduría. Como dice Platón, la sabiduría es una de las cosas más bellas del mundo, y como el amor ama lo que es bello, es preciso concluir que el amor es amante de la sabiduría, es decir, filósofo. En este contexto, Platón se está refiriendo a que la sabiduría es algo valioso, es un bien del ser humano, es propio también del ámbito de los dioses. Entonces aquí la sabiduría aparece como un hilo, una guía, que de alguna manera se manifiesta en ciertos contextos de la humanidad como una especie de madre que rescata a su hijo, o incluso también como una madre que sufre por su hijo. En el contexto de Sofía dentro de la tradición griega, de la filosofía griega clásica, la encontramos representada de distintas formas, en distintos términos. Por ejemplo, Homero lo lleva como la sabiduría en un acto de conocimiento práctico y magistral. Es decir, en este contexto Homero se está refiriendo también al arte de los constructores de las barcas, como los carpinteros construían las barcas para atravesar los mares. Eso es un sentido práctico y magistral. La sabiduría opera también en el arte, en este sentido. Heráclito dice: la única sabiduría es conocer en qué dirección está dirigido todo. El verdaderamente sabio es únicamente Zeus. Escuchando el logos es sabio aceptar que todas las cosas son uno. Entonces, Heráclito ya eleva a la idea de la sabiduría al estado divino, como si fuera una consorte o parte de un mundo de los dioses. Es decir, que ahí se empieza a establecer una relación entre la sabiduría divina y la sabiduría humana, la sabiduría práctica y del conocimiento magistral. Sócrates dice: en verdad que llamarle sabio me parece Fedro, venirle demasiado grande, y se le debe otorgar solo a los dioses. Esto lo menciona en el Fedro. Sócrates también eleva la sabiduría al estatus de los dioses, como si la sabiduría, de una manera como lo representaba la cultura griega, adquiere una figura antropomorfa, una figura humana, pero también es elevada al ámbito de los dioses. Entonces, Sofía, la sabiduría, además de ser una habilidad magistral en diferentes disciplinas de los hombres, y también hay una sabiduría divina de los dioses. ¿Hay algo más dentro de lo que corresponde a Sofía? Entonces acá empezamos a entrar en lo que es la época del neoplatonismo, y estoy citando a un filósofo del siglo II de la región de Siria. Evidentemente, en este sentido estamos hablando de un filósofo en el contexto cristiano, pero no un contexto cristiano actual, sino estamos hablando de un personaje que se denominaba sacerdote, mago, filósofo, dramaturgo, es decir, que realizaba milagros, que sanaba, que operaba también de manera misteriosa, estableció una escuela de filósofos, entre otras cosas.
Él decía, la sabiduría no es algo que trata de algunos de los seres en especial, sino simple y llanamente acerca de todos los seres. Es decir, que la sabiduría ya es parte de todo ser humano, no es solamente del mundo de los dioses, sino que también está presente en todos los seres humanos. Y es preciso que no encuentre en primer lugar sus propios principios, sino los principios generales de los seres. De esta manera la sabiduría es con respecto a todos los seres como la vista respecto a lo visible. Porque la sabiduría en este sentido está expresada como que te otorga un regalo de visión. ¿Cuál visión? De poder contemplar las imágenes de los símbolos, las imágenes de aquello que a la vista, a los ojos comunes no podemos acceder. Es decir, que requiere reflexión, requiere imaginación, pero también requiere de un amor. Por eso, por el término filósofo, el amor a la sabiduría. Es propio de la sabiduría contemplar y comprender lo que absolutamente conviene a todos, y por esta razón la sabiduría encuentra los principios de todos los seres. Entonces, acá encontramos a este personaje en el siglo II, luego de toda la corriente filosófica griega. Evidentemente también estuvo involucrado dentro de las actividades filosóficas de Alejandría, con Plotino y todo el mundo neoplatónico de Alejandría. Ya pasamos entonces a otro mundo muy emparentado con este mundo del neoplatonismo del siglo II. Estamos hablando de lo que es el misticismo judío, pero que también considera también al mundo cristiano. Estamos hablando de lo que es la Kabbalah. La Kabbalah significa recepción de una tradición que se transmite de manera oral, un conocimiento. ¿Un conocimiento para qué? Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado de Kabbalah? ¿Tiene una idea de lo que es Kabbalah? Yo lo relaciono con los judíos. Con los judíos, exactamente. Bueno, tiene relación con los judíos, tiene una relación también con el mundo griego, porque estamos haciendo un recorrido con Sofía y vemos cómo se expresa en las distintas culturas. Estamos hablando de cómo Sofía está dentro del mundo judío. Entonces vamos a encontrar en este misticismo judío y también cristiano, porque también hay cábala cristiana, y esta tradición cabalística que se podría pensar lejos de ser considerada como algo, digamos, algún tipo de mancia o ignorancia. Estamos hablando de conocimiento matemático, de conocimiento físico, de conocimiento astronómico, etc. Bueno, una de las cosas, cómo se relaciona el mundo del misticismo judío, el mundo digamos, de la Edad Media, donde este sistema del misticismo empezó a reflorecer en toda la parte europea, de España y Francia, tiene que ver con la llegada probablemente de todo el mundo árabe a Europa, llevando los contenidos, llevando los libros de toda la parte de Alejandría hasta Europa, y con un sistema de traducción que se produjo allí. Una de las cosas que encontramos de cómo se relaciona este misticismo es que habla de 10 emanaciones como símbolo de Dios. Estas 10 emanaciones son las que se grafican en este recuadro. Estamos hablando de 10 esferas. Entonces aparece el símbolo del número 10, aparece la idea del número 10, que no es propio de la religión judía, sino estamos hablando de qué, por ejemplo, qué se nos ocurre con el número 10. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, pero otra cosa con el número 10. Estamos hablando de Pitágoras, estamos hablando de matemática. Claro. Recordemos que los filósofos griegos están divididos en diferentes grupos. Los matemáticos no eran tipos que multiplicaban y dividían, sino matemae tiene que ver con sabiduría. Es decir, que enseñaban números, pero de otras formas también. Entonces, el número 10 para este mundo griego hablaba del 1 y el 0, es decir, del 1 como unidad y el 0 como totalidad, y allí viene quizás eso del 1 para todos y todos para 1, no 1 para 0, 0 para 1. Entonces encontramos el 10, aquí lo encontramos el 10. Entonces decimos, bueno, el 10 es un símbolo de Sofía.
¿Dónde está la sabiduría allí? ¿Dónde aparece literalmente Sofía? Encontramos un libro que se llama el Libro de la Formación. Es un libro que algunos dicen que es del siglo III, otros dicen que es más tardío, de la Edad Media. Personalmente no podría decir exactamente de cuál época es, pero una de las cosas que dice, y evidentemente estos textos son hebreos, dice: con 32 senderos de sabiduría grabó ya el universo. Ya es un término, es un nombre para lo que se conoce en cristianismo como Yahvé. Estamos hablando de 32 senderos que empiezan a aparecer en un mapa, en una especie de, lo llaman árbol de la vida, y este árbol de la vida también fue utilizado por algunos físicos para poder también concentrarse en los pensamientos. Por ejemplo, Isaac Newton era uno de los que trabajaba con el árbol de la vida para algunas cosas. ¿Pero por qué? Porque no solamente son relaciones numéricas de 10 y 22 senderos, que son las líneas que unen las esferas, sino que estamos hablando de conceptos matemáticos. Estamos hablando de que este número 32 que aparece se descompone del número 22 y el número 10. El número 10 que aparece de las 10 esferas, el número 22 son las 22 letras del alfabeto hebreo. Entonces acá empezamos a ver números, empezamos a ver filosofía platónica, empezamos a ver a Sofía, empezamos a ver cómo la influencia de la filosofía griega impregnó y actualmente lo hace el misticismo judío y también el cristiano. Acá encontramos la palabra en hebreo sabiduría, que se escribe Jokma, y una de las cosas que se realiza con los textos y las letras es asignarle un valor numérico. Esto es algo fáctico, en el sentido de que cuando uno lee un texto, cuando uno lee un texto hebreo, los números son representados con letras, es decir, en hebreo no se escriben los números sino las letras para asignar un valor numérico. Esto lleva a que se puedan utilizar métodos matemáticos para poder establecer relaciones. Por ejemplo, estableciendo este sistema de gematría se llega al 73, el número 73, es decir, aquí, lo que está haciendo aquí es asignando 5, 40, 28 a cada una de las letras, porque ese es el valor numérico de la letra. Se hace una suma y se establece entonces una relación de que 7 más 3 es igual a 10, y estamos volviendo a hablar de que la palabra Jokma, sabiduría, en realidad representa a 10. Más visible cuando vemos el árbol y podemos ver que el concepto de sabiduría aparece como una emanación del uno. La sabiduría para este tipo de tradiciones, no solamente para la judía, sino también para la cristiana, porque la cristiana habla de un logos como emanación. Estamos hablando filosóficamente de lo que envía el creador, el nombre que le pongamos, para poder realizar una obra de creación, es decir, una especie de arquetipo del universo. Dentro de la Kabbalah, entonces, se habla de una relación entre entendimiento, conocimiento y sabiduría. Se empiezan a establecer relaciones del árbol de la vida que hablamos en el cuerpo. Empiezan a aparecer las tradiciones que sanan a través de ciertas, técnicas vocales, sobre ciertas partes del cuerpo, estableciendo una relación entre el árbol de la vida y las partes del cuerpo. Una de las cosas que se menciona, por ejemplo, en un libro de la Cábala de Mutata, dice que y Dios le otorgó su sabiduría, entonces debe entenderse que le dio entendimiento de la Suprema, y él fue sabio ante todos los hombres, porque solo desde ella Salomón podría recibir la sabiduría aquí en lo inferior. Es decir, que aquí está hablando de entendimiento. ¿Qué es para ustedes el entendimiento? O sea, ¿qué se les viene a la mente cuando yo les digo entendimiento? ¿La misma palabra sabiduría o inteligencia? Claro, está vinculada a la sabiduría, exactamente, inteligencia, exactamente. El entendimiento es puesto aquí como una especie de conexión entre la sabiduría y el conocimiento. Entonces empieza a aparecer dentro del mundo del misticismo judío cierta literatura que se le llama literatura sapiencial, o sapiencial en el sentido de sabiduría.
De eso encontramos, probablemente han escuchado, de libros de Job, de Salmos, Proverbios, Eclesiastes, que es todo un conjunto de literatura basada en la sabiduría divina. Estamos hablando de textos de la religión hebrea que pasaron al cristianismo, que hablan específicamente de la sabiduría como una figura femenina que aparece en ciertas circunstancias de la humanidad. Aparece de vuelta entonces la misma imagen de Sofía dentro del misticismo judío. Aparecen, por ejemplo, términos como el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces pensamos que el temor es un miedo. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista alegórico, el temor es la idea o la conciencia de que somos seres inferiores, pequeños, y hay cosas superiores a nosotros. Si cae un meteorito no nos vamos a parar con un dedo, etcétera, etcétera. Hay circunstancias que nos exceden a nosotros. Y esa es la idea de lo que está mostrando este libro de Proverbios, por ejemplo. Por eso al leerlo se tiene que entender como libros de filosofía, más que de teología incluso. Yo creo que es el más parecido de la Biblia con la filosofía. Y de hecho son 31 proverbios y la recomendación es leer uno diario. Y habla mucho de la sabiduría y de la inteligencia. Exactamente, exactamente. Digamos, había un momento en la religión judía en donde estaba todo concentrado en Palestina, o sea, en Israel, en lo que se conoce hoy como Israel, Palestina, y luego en cierto momento existieron grupos judíos que se movieron hacia el Mediterráneo, hacia Alejandría y todo el territorio egipcio. Incluso arqueológicamente se han encontrado templos de la religión judía del siglo V en Egipto. ¿Eso qué significa? Significa que había una cierta disputa política y social entre las comunidades judías de las diásporas, o sea, de las afueras que no estaban en Jerusalén, contra la idea de que el templo de Jerusalén es céntrico, idea que hoy prevalece aún céntrico para las tres religiones monoteístas. Entonces, estos grupos de diásporas, de judíos que estuvieron establecidos en Alejandría, bebieron de la filosofía griega, establecieron contacto con las escuelas filosóficas platónicas, empezaron a analizar los textos bíblicos con un sentido filosófico, con un sentido helenístico, con un sentido griego. Entonces, las lecturas literales que se producían en el templo de Jerusalén ya no eran las únicas, sino que pasaron a ser aparecer interpretaciones alegóricas, interpretaciones basadas en la filosofía griega, y por eso se producen libros como el libro de Proverbios, se produce otro tipo también de literatura de corrientes alejandrinas, griegas, incluso egipcias. Por eso encontramos mucho material egipcio en los salmos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué aparece la cultura egipcia en los salmos? Y porque hay una influencia filosófica en esta región de Alejandría. ¿Por qué en Alejandría? Porque en esa época los griegos, cuando se asentaron en Alejandría, empezaron a ver que el hecho de tener la cultura, de tener el conocimiento en las bibliotecas era importante para la sociedad. Era importante el conocimiento en ese momento, era importante las bibliotecas, era importante las traducciones. Ellos le pidieron a las comunidades judías que transcriban los textos hebreos al griego, y ahí se estableció también otra versión de la Biblia que se llama Biblia Septuaginta. Entonces se empezaron a realizar otras interpretaciones. Era una sociedad con bastantes ideas que parecen opuestas, pero empezaron a generarse un sincretismo que hoy lo podemos identificar en las tradiciones cristianas, por ejemplo, cuando pasemos a ese tema. Lo que es importante rescatar aquí que entonces la Kabbalah no es solamente parte del misticismo judío rabínico cerrado al cual ninguno de nosotros, me parece que no es judío aquí, puede acceder, sino es parte de un conocimiento filosófico helenístico, que es evidentemente numérico y evidentemente también contiene otras aristas hasta egipcias. Entonces aparecen personajes como este filósofo judío del siglo I de Alejandría, en donde él empieza a establecer relaciones
ya no literales de los textos bíblicos, empieza a aparecer a través de Filón dentro de las interpretaciones de los textos bíblicos. Por ejemplo, él establece que él dice, el universo fue hecho en 6 días, no porque el hacedor necesitara del tiempo, sino porque lo generado necesita orden y el número es propio del orden. Y 6 es el número más generador en virtud de las leyes de la naturaleza. Cuando nosotros leemos el Génesis, leemos 6 días, o si lo leemos y nos acordamos, ¿no?, de 6 días, 7 días de la creación, lo que está diciendo Filón, no, esto es algo filosófico. En realidad no son días, son números. Es una escuela helenística la que está, y entonces establece que 1 más 2 más 3 es igual a 6, y empieza a entrar también a la interpretación del pitagorismo respecto a la tetrada, porque ellos decían, los pitagóricos decían que el 4 era un número que contenía todos. ¿Por qué? Decía, porque 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 10, es lo mismo, 10 que representa para los griegos y para este misticismo judío la totalidad, el uno en todo y el todo en uno. Como si nosotros cuando meditamos o cerramos los ojos o reflexionamos, es como ese momento. Yo pienso que en lo práctico es ese momento, cuando pensamos, cuando estamos solos, es eso, el uno en todo y el todo en uno. Entonces, Filón también empieza a hablar de Logos. Él dice, la roca es la sabiduría de Dios que estableció entre sus poderes, de la que beben las almas amantes de Dios. Lo segundo de Dios es el Logos, y las otras cosas persisten por el Logos. Él dice que la sabiduría es parte de Dios y que existe un Logos. Estamos hablando del siglo I antes de la era cristiana, estamos hablando incluso, si no sé qué religión practica, incluso estamos hablando de que antes del nacimiento de Jesús. Estamos hablando de que este personaje tendría que haber conocido al personaje de un Jesús histórico. Estamos hablando de una palabra Logos que aparece en el principio del Evangelio de Juan. Cuando uno lee el Evangelio de Juan de una manera filosófica, va a entender que es una escuela de pensamiento helenística que proviene de Alejandría, porque muchos de los términos que emplean en el Evangelio de Juan, como el Logos, se han transmitido a través de Filón. Pero no solamente a través de Filón, pero digamos, Filón de Alejandría conserva hay ediciones al español de sus obras, que son más o menos 55 textos, son del ámbito griego, que son muy importantes para los estudiosos del griego, en el sentido de que son libros muy completos en cuanto a la filología griega, pero también en el sentido filosófico. Filón transmite la idea del logos, que de alguna manera en ese ámbito se empieza a incrustar en el cristianismo, que empieza a surgir a principios de la era cristiana, con lo que vamos a ver más adelante. Entonces, esta sabiduría o esta sofía, que también se manifiesta en este mundo alejandrino. El mundo alejandrino, estamos hablando de un judaísmo de la diáspora, totalmente en conflicto políticamente y socialmente en conflicto con el judaísmo del templo. Pensemos que el judaísmo del templo palestino es el judaísmo actual, que de allí más o menos estamos hablando de un movimiento fariseo, así se llamaban fariseos. Y también en Alejandría había filosofía griega, o sea, había religión helénica, había religión egipcia, y empezó a gestarse también la llegada del cristianismo. Es decir, que era una ciudad donde los pensamientos, las ideas filosóficas corrían libremente, hasta cierto punto, cuando ya después de eso empezó a llegar la idea de que ya el culto no era hacia dioses, sino al emperador. Entonces allí empezaron a perseguir a todos. Más allá de eso, Filón también dice que a través de muchas denominaciones ha señalado a Moisés que la sabiduría suprema y celestial tiene numerosos nombres, pues la ha llamado principio, imagen y visión de Dios. Ahora, mediante la plantación del parque, aclara que la sabiduría terrena es una imitación de aquella otra como de un arquetipo. Entonces empieza a decir que la idea de la sabiduría, pensemos en la sabiduría no solamente como un concepto, una imagen de una señora, sino también pensemos en la sabiduría como cierto conocimiento con un contenido, como mencionamos de la radiestesia, como mencionamos también de la filosofía de los números, de las matemáticas, de la geometría. Todo eso está dentro del ámbito de la sabiduría, de la música, del arte. Entonces, está hablando ya no de una sabiduría de los dioses, sino de una sabiduría
de los hombres como un arquetipo de los dioses. Entonces ahí empieza la idea del arte. El ser humano genera el arte, que es un arquetipo de la sabiduría de los dioses. Como nosotros podemos ver en esta imagen, se concebía algo así como la sabiduría, una madre de los seres humanos, una madre que no solamente los alimenta de conocimiento, sino que también nos viene a rescatar, nos viene a levantar. ¿De qué? Nos viene a levantar de la ignorancia. Entonces, en Alejandría empezamos a hablar de una sabiduría divina y una humana que copia, una sabiduría humana copia un arquetipo de la sabiduría divina. Empezamos a hablar de una sabiduría que es, en la cual no está presente el logos como arquetipo de la creación, pero también se empieza a hablar de una sabiduría como fuente del logos, una sabiduría como consorte de Dios y una sabiduría hija de Dios. ¿Qué significa eso? Es lo que hablaba hace un rato. Existe una sabiduría del ámbito de los dioses, que en el pensamiento antiguo, estamos hablando del pensamiento antiguo, en el ámbito de los dioses, en el ámbito de lo inalcanzable, pero empieza a aparecer el contexto de la sabiduría en el ámbito humano. Empieza a ver precisamente lo que nos interesa a nosotros, la transmisión del conocimiento, la sabiduría como un símbolo de la transmisión de un conocimiento, del conocimiento del cual nosotros hoy día utilizamos, como las matemáticas para construir las escalas musicales, para producir música, etc. Empieza a aparecer un movimiento que en Alejandría que tiene que ver más con los inicios de la religión cristiana. Vamos a hablar de lo que es gnosis. La gnosis, vamos a hablar de la gnosis del cristianismo primitivo. No me voy a referir a gnosis moderna porque es algo que yo no conozco. Yo estoy hablando de la historia antigua, porque sé que hay muchos grupos gnósticos modernos que no los conozco, no es parte de esta historia. Voy a hablar de la tradición que sucedió más o menos entre el siglo I al siglo IV, más o menos por allí, o menos, siglo III. Gnosis significa conocimiento en cuanto opuesto a la ignorancia o agnoia, en término griego. Además, en la lengua griega anterior a la época imperial se refería a algo que sirve para alcanzar la sabiduría. Es decir, que estos gnósticos, estos practicantes que en principio eran judíos, que fueron aceptando la idea cristiana, la novedad cristiana en Alejandrina y en Palestina, la fueron haciendo parte de sus creencias, de su teología. Empezaron a incorporar parte de todo el movimiento helénico que vimos hace un rato, de la idea numérica, de la idea de la sabiduría humana y la sabiduría divina. Entonces empiezan a elaborar una teología esa es la teología del gnosticismo egipcio alejandrino y filosofía. La mayoría de los practicantes de las diferentes denominaciones gnósticas de la antigüedad jamás se llamaron a sí mismos gnósticos, sino se llamaban elegidos, terapeutas. No sé si alguien ha escuchado el término esenios, también hay escuchado esenios. ¿Alguien sabe más o menos qué es un esenio? ¿Qué se les viene a la mente con esenio? O sea, lo típico. Uno conoce de los libros los que andaban vestidos de blanco, que sanaban, que vivían en sus cuevas, etcétera, etcétera. Claro, en este contexto, los esenios eran un grupo, una rama del judaísmo antiguo que estudiaba ciertos libros de una forma, con una hermenéutica distinta a las corrientes judías del templo. Entonces ellos empezaron a agruparse en distintas corrientes y se empezaron a llamar elegidos, terapeutas porque sanaban, ¿no? Porque en ese contexto eran sanadores. Pero este gnosticismo no es solamente una teología, es más bien no era apto para cualquier persona, porque requería también de una abstracción filosófica. Estamos hablando del contexto del inicio del cristianismo, en donde había diferentes ramas cristianas, no solamente las ramas católica o la copta egipcia, que son las ramas como más antiguas del cristianismo, católica copta egipcia, por ejemplo, ortodoxa, y la católica romana, que es posterior, pero estamos hablando de un movimiento cristiano donde había distintos grupos, que algunos tenían distintas formas de interpretar, pero estamos hablando de personas de raíces judías. Eso, digamos,
en gran parte, porque también habían, después se empezaron a dispersar y tomar, digamos, paganos, como le llamaban, griegos, etc. Este tipo de concepción gnóstica egipcia alejandrina, digamos, ya lleva a otro plano, o a otra interpretación del símbolo de la creación. Entonces ellos empiezan a elaborar una interpretación de la creación en donde Sofía se vuelve un punto clave. Porque ellos dicen que el más importante de los 12 aiones es Sofía o sabiduría, que existe justo por encima del velo que separa el reino de la materia del pleroma. Ellos concebían a Sofía como la madre diosa del mito creacional. Ellos decían que existía un mundo llamado pleroma, un mundo que llamaban plenitud, un mundo de luz, un mundo en donde al cual el hombre no podía acceder solamente a través del intelecto, a través de su mente. Después establecían un ciclo o una serie de ciclos planetarios en donde había una serie de entes que llamaban demiurgo, arcontes, y después un mundo material. Ellos colocaban a Sofía como una diosa, como una personificación femenina que descendía desde el pleroma, desde la plenitud, hacia el mundo material para socorrer a la humanidad. ¿Cómo socorrerla? ¿De qué forma? A través del conocimiento, a través de la transmisión de la filosofía, a través de la transmisión del arte, a través de la transmisión de las ideas. Evidentemente, en este sentido estamos hablando de personas muy instruidas en filosofía, muy instruidas no solamente en filosofía griega, sino también muy instruida en lenguajes, muy instruida en griego, muy instruida en hebreo, muy instruida en arameo, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de cómo este conocimiento de los mundos, digamos, de los mundos, de cómo funciona el mundo para la antigüedad, cómo se llevó, cómo se plasmó en este esquema y cómo se colocó a Sofía como una de sus principales virtudes, por así decirlo. Entonces aparece otros textos, una serie de textos como el Pistis Sofía, que dice básicamente que la Pistis Sofía estaba sola debajo del 13º eón sin que ninguno de ellos estuviera con ella. Está hablando para resumirles el texto, está hablando de que la sabiduría desciende desde el mundo de la plenitud, un mundo inteligible, como le llamaba la filosofía platónica, del mundo del intelecto, cómo desciende al mundo de la materia y es capturada, es apresada por una serie de situaciones, de entidades, de entes que la mantenían presa a la materia. Entonces, por eso está hablando de que la encontró debajo del 13º eón. Entonces, toda esta teología, toda esta filosofía del gnosticismo egipcio alejandrino está estableciendo una idea también hasta salvífica de cómo la sabiduría ya no solamente como una madre que otorga alimento a sus hijos, sino también como afronta hasta el mito del héroe, el mito de salvar a los humanos, cómo afronta el hecho de descender a un mundo de la materia, incluso poniendo en riesgo su existencia. Entonces, básicamente, para el gnosticismo de esa época, ellos hablaban de un logos, hablaban de Zoe, ya Zoe era otro término para Sofía, para sabiduría, era la sabiduría de los humanos. Zoe era la forma como ellos le llamaban a la sabiduría de los humanos. La sabiduría de los humanos, estamos hablando del arte, de la música, de la arquitectura, etc. Entonces ellos decían que el logos y Zoe simbolizan al padre y a la madre de todos los seres creados. Zoe es un aspecto o hermana de Sofía que descendió al reino material. Entonces está hablando de que el ser humano, a través de la sabiduría, a través de Sofía, puede contemplar otras realidades. Entonces, ¿a quién no nos ha pasado? Que es súper práctico que cuando agarramos un libro, cómo nos lleva a otras realidades. Entonces yo ahí siento que ahí opera
esa fuerza, esa Ajá. fuerza, claro, a través de Sofía para llevarnos a otro mundo a través del intelecto, de la mente, de la mente hasta de la imaginación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Del mundo, del intelecto tiene que ver con inteligible, es decir, que no se puede ver, que es una mente ya que puede ser abstracta, pero que también es la fuente de muchas de nuestros conocimientos actuales. Filón de Alejandría, el filósofo judío del siglo I, antes de la era cristiana, tiene una relación con el gnosticismo, con el cristianismo, por ende. ¿Por qué? Porque, el gnosticismo adoptó y elaboró un esquema cósmico del mundo de los cielos, donde habita la divinidad, llevándola más allá a la alegoría de la descripción de la mente de Dios. El nombre para este término es pleroma, es decir, plenitud. Entonces, aquí vemos que como estamos tratando ya de un esquema de este gnosticismo, como si se tratase de un mundo de jerarquía, de jerarquía creativa, una especie de escalera, una especie como de una cebolla de capas de información. Entonces estamos pensando si solamente ellos están haciendo referencia a un mundo externo, pues podemos pensar qué locura, o sea, esto en el mundo moderno mandamos una nave al espacio y vemos que no es así, pero quizás están hablando también de otra cosa, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver cómo la sabiduría, cómo Sofía empieza a interpretarse por este psicólogo y médico, filósofo que es Carl Jung, desde el siglo XX. Cómo empieza a interpretarse desde el punto de vista del individuo, de la psique, de la mente de las personas. Jung fue un estudioso del mundo gnóstico, de la alquimia y de la filosofía griega, pero era un médico que trataba pacientes a través de ciertas técnicas psicológicas. Trabajó con Freud, estableció los términos del inconsciente, tiene muchos aportes en el mundo de la cultura y de la tradición filosófica. Para mí es una de las personas más importantes del siglo XX desde el punto de vista como filósofo. Pero una de las cosas por las cuales lo traje es porque él toma muchos de los mitos, de estos mitos de los que hemos hablado, el mito de la creación, del mito de los gnósticos, pero particularmente del mito de los gnósticos. Él tiene un libro que se llama 7 sermones a los muertos, que no tiene nada que ver con temas escatológicos o apocalípticos, el muerto en el sentido de las personas que andan casi como en la ignorancia, pues muertos como ignorantes, en ese sentido lo veo. Él dice, Abraxas era una deidad gnóstica que se representaba como un gallo. Estamos hablando de símbolos, ¿no? ¿Quién se le ocurre que existe una cosa así? Un gallo porque tenía relación probablemente con el amanecer, porque el gallo canta al amanecer, con la serpiente probablemente porque era muy hábil, pero también tenía algún tipo de sabiduría, con una especie de látigo y escudo, porque como lo va a decir Jung, Abraxas es el dios que es difícil de conocer, porque su poder es supremo, pues el hombre no lo percibe en absoluto. El hombre solo ve el bien supremo del sol, y también el mal infinito del diablo, pero no ve a Abraxas, puesto que es la vida indefinible misma, que es la madre de lo bueno y lo malo. Abraxas es la luz brillante del día y la más oscura noche de la locura. Ver a Abraxas significa la ceguera, conocerlo, la enfermedad, adorarlo es la muerte, temerle es la sabiduría. ¿Por qué decía eso Jung? O sea, ¿estamos hablando de un monstruo? No, estamos hablando de que Abraxas representa el poder que no se puede percibir en el mundo, en el universo. Es como una fuerza que todo lo construye y lo destruye, es una voluntad. Decía que Abraxas está representado a través de la voluntad en el ser humano, que es la fuerza motriz de cada ser humano, es la voluntad. Asimismo, como existe una voluntad en cada uno de nosotros para estar aquí escuchando, también hay una voluntad en el universo que mantiene todas las cosas en orden. Pero también esta voluntad la destruye para que vuelva a construirse nuevas cosas. Es un poder más allá de nosotros, es una idea
una imagen más allá de lo que nosotros podríamos entender. Entonces por eso él dice que temerle es la sabiduría, porque concebir esa idea es muy difícil para la mente normal, racional. Entonces ya empieza... Perdón. Sí. También podrías leer el último párrafo, porque ese es súper importante. No resistírsele significa liberación. Claro, tienes mucha razón. No resistírsele significa liberación. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de que cuando nosotros, si yo digo, esta abraxa tiene que ver con la voluntad, ¿cómo nosotros nos podemos resistir a nuestra voluntad? Estamos como boicoteándonos a nosotros mismos. O sea, la voluntad que nosotros tenemos, que es la mayor fuerza interior que tenemos para brillar o para hacer ciertas u otras cosas, tenemos que acompañarla, no tenemos que resistirla. ¿Cómo la podemos acompañar? A través del conocimiento, sabiendo lo que hacemos, leyendo, aprendiendo, instruyéndonos, teniendo disciplina en lo que practicamos, etcétera, etcétera. Dentro de la mente operan ciertas imágenes que se llaman arquetipos, que operan dentro del inconsciente de las personas, y también habla de un inconsciente colectivo que está, digamos que es como el inconsciente del planeta Tierra, por decirlo de alguna forma, que es donde están establecidas las ideas arquetípicas de las cuales hemos hablado, que vienen de los griegos, que están en el mundo egipcio, que aparecieron en el gnosticismo, que estaban en Alejandría. Ese es como la historia de la Tierra. ¿Por qué aparecen símbolos en Grecia y también aparecen en África? Decía Jung cuando él fue a estudiar las tribus en África, él decía, una tribu en África en donde no llega el ser blanco, el ser humano, el ser de civilización, tiene también los mismos sueños, los mismos símbolos, de otra forma, de otro contexto, pero es el mismo símbolo. ¿Por qué? Él se preguntaba eso, entonces él dijo, bueno, debe haber una especie de red, una especie de inconsciente colectivo en donde se depositan todas estas ideas arquetípicas. En estas ideas arquetípicas, él, digamos, les colocó un nombre, y una de estas ideas arquetípicas es el del animus y el ánima. Entonces él decía que el animus es igualmente un psicopompo. Un psicopompo en el mundo antiguo es un acompañante en el mundo subterráneo, en el paso de la muerte, cuando morimos. A eso se llaman psicopompo. Un intermediario entre la conciencia y el inconsciente, y una personificación de este último. Es una personificación de nuestro inconsciente, el animus. Todos nosotros tenemos un inconsciente, es evidente, porque no estamos pensando, el corazón tiene que latir, la sangre tiene que fluir. Hay algo que funciona inconsciente, ¿no? Entonces, dice, por el proceso de integración, el ánima se convierte en eros de la conciencia y el animus en su respectivo logos. Él está hablando del ánima como una imagen de Sofía, está hablando del animus como una imagen de logos. Los mismos conceptos filosóficos de Alejandría lo encontramos en la psicología moderna, a través de este personaje, pero no solamente él, porque él bebió de otras fuentes más antiguas, más de otra época que vamos a ver en lo siguiente. Pero lo importante aquí es que él está hablando de una integración, de este ánima y este animus. ¿Cuál es la idea de esta integración de ánima y animus, de estas dos ideas? Él dice que la relación ánima y animus es la actitud que rige la relación de uno mismo con el mundo interno, con el propio inconsciente. Es como, en este punto de la psicología, es como la parte, dice que el ánima en el hombre es la parte femenina dentro del hombre. Pero ¿cuál parte femenina? No estamos hablando de algo que tiene que ver con homosexualidad o ese tipo de cosas. Estamos hablando de la capacidad del hombre de conectarse con el arte, por ejemplo, o con la música, o poder contemplar una imagen o una pintura, o filosofar también. De eso estamos hablando. En la mujer, él le llama animus a la parte masculina dentro de la mujer. ¿Cuál es la parte masculina dentro de la mujer? Es lo mismo. Estamos hablando de las imágenes de una mujer valerosa, fuerte, que lleva un camino directo, que no cae ante las adversidades. Digamos, el arquetipo de lo masculino en la mujer, por ejemplo. Él le llama eso animus. Entonces, él les dice que de esta unión, de estos dos arquetipos, se establece una relación de uno mismo con el mundo interno. O sea, ¿cuál es el mundo interno para nosotros? El mundo
reflexivo, el mundo el cual nosotros contemplamos cuando leemos, cuando tomamos un libro y viajamos a través del libro, tratamos de reflexionar qué nos dice el libro, porque probablemente lo leemos una vez y dos veces y tres veces hasta querer captar qué nos dice el autor. Estamos hablando de que eso es llevado al mundo interno, al mundo interior, que Jung, digamos, reflexionaba de ese mundo a través de estas imágenes del ánima y el ánimos. Él está hablando de la tradición de la alquimia, porque también fue un filósofo que estudió las tradiciones de la alquimia medievales, entre otras. Una de las cosas que él decía del ánima, el ánima es la imagen de Sofía, de la sabiduría, en este contexto junguiano, dice que el ánima integrada simboliza a Sofía, lo femenino interior como arquetipo del ser humano, una imagen del self. ¿Qué es el self? Es como lo que cada uno es. Cada uno es algo. Yo no puedo decir que es cada uno sabe lo que es cuando está en soledad, cuando está en reposo, cuando está hasta desconectado de los sentidos, sabe lo que es, sabe sus miedos, sabe sus verdades, sus mentiras. Eso es un indicio del self, o la unión de opuestos. Aquí vemos el ánima y el animus representado en el arte. Una sutileza penetrante que se mueve fácilmente, capaz de ir a través de todas las cosas. Es decir, opera a través del pensamiento, un atributo de la piedra filosofal descrita por los alquimistas, porque él habla que este proceso que él practicaba dentro de sus pacientes, que a través de los sueños, Jung atendía a sus pacientes, estudiaba sus sueños, y él veía un proceso dentro de sus sueños, cómo se iba relacionando su sueño con su mundo fáctico, con su mundo cotidiano. Y él lo relacionaba con los procesos que narran los textos de la alquimia, en donde se narra procesos que tienen que ver con cómo la naturaleza se renueva, por ejemplo, en el invierno, cómo opera un proceso en el interior de la tierra, cómo se fermenta toda la naturaleza bajo la tierra en invierno, cómo después en la primavera explota con una fuerza, en verano se establece, el otoño empieza de vuelta otro proceso, empieza a establecer esas relaciones con los sueños de las personas. Empieza a establecer relaciones también con el arquetipo del sabio como quien posee la sabiduría. Entonces él dice que el arquetipo del hombre sabio es aquel que aparece no solo en los sueños, sino también en la meditación activa, que es una técnica que utilizaba Jung en su tratamiento psicológico, bajo la forma de un mago, un médico, un sacerdote, un maestro, un profesor, un abuelo o cualquier otra persona que posea autoridad. No solamente en los sueños, sino también en la vida normal. Quizás uno se encuentra un médico y uno se le queda mirando así como, ¿qué pasa? ¿Qué tiene este personaje? ¿Por qué me siento tan atraído o contemplado? Lo contemplo de una forma. Porque estamos llevando al exterior esta imagen arquetípica del hombre sabio. Nuestro inconsciente está actuando a través de la conciencia y estamos proyectando la imagen del hombre sabio. Lo mismo para todos los demás arquetipos. Cuando existen relaciones entre parejas también pueden existir proyecciones de la imagen femenina del hombre sobre su pareja e inversamente. Entonces, este tipo de figuras aparece cuando se necesita perspicacia, comprensión, buenos consejos, y es un arquetipo que compensa un estado de deficiencia espiritual con contenidos destinados a llenar el vacío. Básicamente, esta imagen este arquetipo del hombre sabio tiene que ver con la figura mitológica de Hermes y de Thoth, que vienen de la literatura egipcia, la literatura hermética, de la filosofía hermética. Pero él le llamó hombre arquetípico anciano sabio, o del sentido. ¿De dónde Jung tomó este conocimiento? Esta imagen que nosotros vemos aquí es una imagen que se encuentra en la Catedral de Notre Dame en París, que aparece en el portón principal de la entrada de una catedral cristiana. Aparece una imagen pagana en el sentido que no es cristiano, de una señora sentada en una silla con una escalera y con dos libros y un cetro. Entonces decimos, ¿qué es esto? Esto es para el filósofo, esto es una imagen de Sofía. ¿Por qué es un símbolo de Sofía? En el contexto cristiano, porque este contexto, está transmitiendo la imagen de Sofía como una mujer que posee una escalera mediante el cual se asciende a través del conocimiento, tiene dos libros, uno cerrado, uno abierto, está hablando de un conocimiento
literal y otro conocimiento reflexivo. Está hablando de que esta mujer también con su cabeza toca los cielos. Está hablando de que se necesita del intelecto para penetrar en esta imagen, que finalmente yo la estoy colocando en el contexto de la alquimia, porque hay un autor que no se sabe si es un autor o una escuela del siglo XIX que se llama Fulcanelli, que tiene un libro que se llama El misterio de las catedrales, que es un libro que analiza los símbolos de las catedrales cristianas. Él dice: centrado en un trono lleva un cetro, símbolo de la soberanía, en la mano izquierda, mientras sostiene 2 libros con la mano derecha, uno cerrado y el otro abierto, entre sus rodillas y apoyada sobre su pecho la escala de 9 peldaños. Es un símbolo de Sofía, es un símbolo nuevamente de la filosofía pitagórica. Son 9 peldaños, estamos hablando de la idea del número 10 nuevamente, que aparece en la filosofía pitagórica, que aparece en el gnosticismo, que aparece en el misticismo judío. Aparece este grabado, una de las ideas de la alquimia, de la tradición de la alquimia, y la tradición de la alquimia es una tradición que ha producido en la historia, ha producido científicos, ha producido medicina, ha producido química, ha producido distintos avances en la ciencia. No estamos hablando de una pseudociencia, estamos hablando de arte. Así como decíamos que es un arte la restesia, la alquimia también es un arte. ¿Por qué? Porque en la alquimia han existido farmacéuticos, médicos, químicos. Isaac Newton también era un estudioso de la alquimia. Físicos, filósofos, etc. ¿Por qué? Pero ¿por qué la alquimia está presente en estos personajes y también está presente en la catedral de Nuestra Señora en Notre Dame? ¿Será que estamos ante algo que podríamos decir como incomprensible? Yo pienso en lo personal que sí, que estamos hablando de una tradición que sigue viva, que ha atravesado distintos periodos de la actualidad y de la historia, y que sigue viva en el arte, en la arquitectura, en los símbolos. Por eso quise hablar de símbolos, porque la alquimia utiliza un lenguaje simbólico. Por ejemplo, este es un tallado del siglo XV, después de la era cristiana, de un artista alemán, Alberto Durero, que él talla aquí también la misma imagen de una señora sentada en un trono, rodeado de 4 personajes, en donde en la parte de arriba dice: Sofía me llamaron los griegos, Sapiencia me llamaron los romanos, los egipcios y los caldeos me encontraron. O sea, los griegos la llamaron Sofía, Sapiencia los romanos, los egipcios y los caldeos la encontraron. Como que viene de una tradición egipcia y caldea la idea de Sofía. Los griegos me escribieron. Pues los filósofos griegos escribieron mucho, ¿no? Los romanos me transmitieron a través de ¿qué? De la política, del Estado, de todo lo que conocemos acerca del Imperio Romano. Y los alemanes me ampliaron, pero como él es alemán, él dice: los alemanes me ampliaron porque es alemán. Y también hay filósofos de otros países, ¿no? Pero obviamente que hay filósofos modernos alemanes muy completos. Entonces, en la parte de abajo dice: lo que hay en el cielo y en la tierra, en el agua y en el aire, lo que hay en todas las cosas y lo que el Dios ígneo envía en todo el orbe, yo, la filosofía, lo llevo en mi pecho. Aparece la imagen de esta señora con una piedra en el pecho y una especie de coronada en los reinos de los cielos, pero con los pies en la tierra. Entonces, es la imagen de Sofía dentro de esta tradición de la alquimia que la tradición de la alquimia es una tradición viva, porque la forma de comunicación en este tipo de tradiciones es a través de los símbolos, es a través del arte, y a veces uno puede encontrar artistas que tienen cuadros o representaciones artísticas, por ejemplo, no sé, Botticelli, por ejemplo, tiene arte donde uno puede encontrar ideas de la alquimia, que hasta aparentemente intencional, ¿no? Como la alquimia como en el sentido tradicional, no estoy hablando de la alquimia como en el sentido que se conoce del plomo en oro. El plomo en oro es una idea filosófica. De hecho, los alquimistas no se llamaban alquimistas, se llamaban filósofos de la naturaleza, porque eran amantes del conocimiento de la naturaleza, es decir, de las plantas, de los minerales,
de los ríos, etc. ¿Por qué? Porque estudiaban la naturaleza, por eso se convirtieron en los precursores de la química y de la medicina, y de la física y todas las ciencias, parte de las ciencias naturales. Entonces, esta imagen que se llama el libro mudo, que es del siglo XVII, bueno, dice: el alquimista es un filósofo natural que estudia el origen y la composición de la materia, el surgir y el morir de las cosas y las fuerzas cósmicas. Es decir, que esta tradición alquímica está llevándonos a Sofía, a la sabiduría, nuevamente nos las está mostrando en esta imagen. Y cómo nos las muestra, en un sentido de que la mente del intelecto de las personas pueda reflexionar en una imagen, como cuando reflexionamos a través del arte o de la música, o hasta del arte marcial también, cuando reflexionamos a través del movimiento, cómo nuestra mente puede adquirir una capacidad de comprensión distinta. Entonces podemos ver que no es solamente un tipo acostado en una piedra y dos imágenes cuasi cristianas subiendo escalones, sino que podemos interpretar que son procesos de la naturaleza, que estamos hablando de la lluvia que cae, que estamos hablando del vapor que sale de la tierra, que estamos hablando de un cuerpo que está muerto, no en el sentido humano, sino también puede ser una planta que se está procesando como una fermentación, como la fermentación del vino, que es casi una muerte simbólica de lo que es la planta. Estamos hablando de procesos, no de que el tipo está acostado y está, quién sabe, imaginando qué cosa. Nos encontramos también, son detalles dentro de la imagen y que hay que, digamos, buscarlos e interesarse no solamente en verlos, sino ya establecer la relación simbólica. Por ejemplo, aparece la luna de este lado. Esto quiere decir que estamos hablando de que la noche está presente en cierta parte de la imagen, en el mundo superior de lo que está hablando en el proceso. Es decir, que probablemente está hablando de que esta materia está encerrada en una vasija, en un recipiente, y esto está hablando de un fuego. Lunar, en este sentido, significa un fuego a bajo nivel, bajo fuego, por ejemplo. Me quedé mirando la imagen. No, es que todo representa algo, nada está ahí adornado, o sea, nada está... Todo tiene un significado. O sea, de hecho estaba viendo la escalera, que si bien parece que fueran más escalones, sí, son 9 escalones. Esta imagen representa el sueño de Jacob, que ocurre en el libro de Génesis, en donde Jacob se acuesta en una piedra y él ve que suben y bajan ángeles, porque está hablando de que este nuevo escalones nos está llevando nuevamente a que, aquí lo vemos, el 1 y el 0, el 1 en todo y el todo en 1. De hecho, el ángel tiene el pie izquierdo, me parece, apoyado en el 4.º escalón, y en el 10.º se encuentra el ángel de la trompeta. Sí, tal cual. Son detalles. Son detalles, claro. La fórmula del arquetipo. Sí, tal cual, son detalles. Aquí encontramos otra imagen que tiene que ver con un personaje que se llama Michael Mayer del siglo XVII. Dice: quien intenta entrar en la Rosaleda, o sea, en el jardín de los filósofos, de los alquimistas, sin llave, se asemeja al hombre que quiere caminar sin pies. Entonces vemos la imagen de un tipo sin pie, parado, sin la llave, para entrar en un portón, y otras personas que están sentadas esperando su turno. Y esto está hablando de que, ¿cuál es la llave? La llave es el conocimiento del símbolo, el conocimiento de qué representa el símbolo, como hablaba Francisco, qué representa el pie allí con el otro pie, qué representa la escalera. ¿Cuál es la llave para entrar a eso? No es una llave que va a venir un ángel de la nada y te la va a traer. Es la llave del filósofo, es decir, de la reflexión de lo que uno lee. Y esto se puede llevar en varios ámbitos también, en cualquier libro que uno lea. No, y la puerta, lo que significa antes, el después y la... Exactamente, sí, es otro paso después de la puerta. Sí. Acá hay otra imagen. Este es Simón Ben Cantara. Probablemente por el nombre tiene que ver con el judaísmo. Estamos hablando del siglo XVII, estamos hablando de un libro que se llama Cábala Mineralis. ¿Por qué Cábala? No es porque era judío, sino porque el lenguaje la Cábala, que hablamos hace un rato, no es solamente misticismo en el sentido teológico, sino es filosófico, es una forma de lenguaje la Cábala. Seguramente acá en Osorno debe haber lenguaje de Cábala en las construcciones.
estoy seguro y me gustaría conocer esa parte. En Santiago la hay, en Santiago hay leones, hay cosas así que fueron hechas por personas que conocen de símbolo. ¿Por qué cábala mineral? Y porque está hablando del símbolo de los minerales. Entonces, bueno, aquí vemos una imagen de unos tipos casi que levantando plantas y preparando quizás algo en una vasija, pero no es tan así. Dice, la mina de nuestro mercurio es nuestro salitre, que no es del vulgo. Nuestro fuerte vitriolo penetrante no es del vulgo. Nuestro amoníaco no es del vulgo. Cuando ellos dicen que no es del vulgo, se refiere a que no es el mercurio normal, es el mercurio filosófico. O sea, ¿qué es el mercurio filosófico? Bueno, requiere de filosofía para poder entender a qué se están refiriendo con el mercurio filosófico. Es una materia, porque estamos hablando de alquimia operativa, no estamos hablando de alquimia mística, estamos hablando de personajes que según su concepción, el trabajo con la materia también lleva un crecimiento personal, pero también hay trabajo material. Entonces, probablemente estamos hablando de personajes que trabajaban con metales, con minerales, con plantas, y que las sometían a ciertos procesos de la naturaleza, etcétera, etcétera, y que, digamos, se contactaban o divulgaban sus avances a través de los dibujos, a través de las imágenes, a través del símbolo, para que otros no puedan llegar directamente a esa praxis. ¿Por qué? Bueno, eso es algo que habría que investigar. Sofía, ¿dónde está en todo esto que hablamos? Sofía, en el mundo de la alquimia, tiene relación con el spiritus mundi o anima mundi, que es un cuerpo espiritual que por medio de la alquimia puede ser hecha tangible y visible, un fluido universal que penetra todo. El alma del mundo, como una fuerza que todo lo invade en toda la naturaleza, en toda la creación, incluso en la psique de las personas. Como la fuerza que habló Francisco, algo así, pero que puede ser hecha tangible según la idea de los alquimistas, que pueden capturarla, como lo quieren capturar, como que la capturan los neutrinos, los científicos. Estamos hablando de eso. En el mundo antiguo, en el siglo XV, estamos hablando de eso. Aparece nuevamente Fulcanelli, que muchos se piensa que es una escuela, no un autor, porque sus textos fueron divulgados por una persona que no es Fulcanelli, y son textos modernos, 1929. Dice que el espíritu mundi es un dinamismo universal emanado de la divinidad, el cual mantiene la vida y el movimiento. Quizás él está hablando de una energía vital, ¿no? Debe conocer en las artes marciales hay una energía vital también en los cuerpos. Quizás está hablando de esa energía vital en los cuerpos humanos, pero que también tiene que ver con la naturaleza, con cómo opera la naturaleza y las fuerzas del cosmos. Como las musas. Bueno, acá tenemos otra vez la escalera. La escalera siempre tiene un sentido alegórico, simbólico en todo esto, porque estamos hablando de una llegada del ser humano al mundo desde la sabiduría de Sofía. Entonces, cuando vemos una escalera en una obra de arte, prestemos atención, o de un edificio, En una iglesia. una iglesia, Sí. prestemos atención. Pero fíjense que hay 7, ahora estoy pendiente del O número. las películas. Mira, acá hay 7 porque estamos hablando del número 7 como una idea de los 7 días, de los 7 El planetas, número que del está tiempo. Con 7 huecos en la cara, 7 orificios Claro. en la cara. De hecho, por lo general en la iglesia, el plan arquitectónico siempre está concebida la plataforma y la escalera a la entrada, por lo mismo. Claro. Viene dentro del diseño. Claro. Aquí en la imagen vemos como una escalera que asciende por el mundo mineral, por el mundo vegetal, por el mundo de los animales, el mundo humano y el mundo angélico, que es otro mundo para este tipo de pensamiento. Puede ser un mundo del intelecto, un mundo inteligible. Entonces el filósofo está ingresando en esta escalera, está subiendo hacia el lugar donde Sofía lleva su morada, donde Sofía tiene su morada, donde la sapiencia o la sabiduría ha edificado su morada. Eso es lo que dice. Estamos hablando de una Sofía que está en otra morada, a la cual se accede a través de una escalera simbólica, a través de los mundos, hasta el mundo humano, mundo angélico, y que en esta morada, que es una especie de palacio, tiene la mitad de la puerta abierta y la mitad de la puerta cerrada. Quizás ahí no pueden entrar, cuando llegas no puedes entrar si no conoces
cómo entrar, por ejemplo. No, y está el claro oscuro, está en un lado oscuro y en la otra está claro. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, esta es una imagen de Ramon Llull, que es un catalán del siglo XVI. Sí, Interesante. quería agregar algo. Si es que- Sí, adelante, sí. si alguno de ustedes ha tenido sueños con escaleras en alguna oportunidad, en Yo algún sí. momento de su vida. Sí. Y de ahí tal vez la reflexión de pensar o meditar por qué, en qué momento estaban, en qué momento se encontraban. Como en Eso. el momento de tomar decisiones, como con duda, como... Pero sí, y ha sido como seguido, ¿no? Claro, últimamente no, pero sí tuve sueños así. Y ingresamos al neoplatonismo. Y bueno, lo coloqué acá porque es importante en la tradición de Sofía, porque estamos hablando de personajes del Renacimiento. Acá, bueno, en Florencia estamos viendo un cuadro de Domenico Ghirlandaio, que es un pintor del siglo XV, en donde tiene un retrato de este personaje que les voy a mencionar, que es Marsilio Ficino. No sé si lo han escuchado, que estuvo involucrado en las traducciones de muchos de los textos que pasaron en la época del Renacimiento a estas escuelas en Italia. Tradujeron textos griegos, textos árabes, etcétera, etcétera. Y fue muy importante en esta época del Renacimiento. Estamos hablando de una época en donde la cultura se revitalizó, volvió a revivir, renació. ¿Por qué? Porque bebió de la tradición, porque se fueron gestando traducciones de textos antiguos, de filosofía griega también. Entonces es una época importantísima en la transmisión del conocimiento que nosotros tenemos en la actualidad. Él decía que el amor fue llamado justamente antiquísimo por Orfeo, de gran sabiduría y razonablemente, puesto que la sapiencia de la que propiamente deriva todo saber es atribuida a la mente angélica, porque ésta, vuelta hacia Dios por amor, se ilumina por su inefable rayo. No de otro modo la mente se dirige a Dios que como la vista a la luz del sol. Él está hablando de la capacidad de la mente humana de reflexionar, la capacidad contemplativa del ser humano, de poder utilizar su mente como una vista, como un órgano del intelecto, así como haciendo una relación de la vista con el mundo corpóreo, también de la mente con el mundo inteligible. Entonces es importante este personaje por todo el contexto político y social, porque también participó en toda esta escuela de transcriptores de textos antiguos. Dice que esa pintura se parece a la de Rafael Sanzio, ¿no? Ah, La de la claro. academia. Entonces, bueno, ya entramos en el último tema que toco, que es la filosofía hermética. La filosofía hermética es una filosofía también que básicamente nació o renació con el periodo del Renacimiento, con los trabajos de Ficino, el que vimos anteriormente, que no voy a hablar de la filosofía hermética moderna, que por ahí se ha escuchado, que tiene que ver con Kybalión y estos textos modernos, sino voy a hablar de la filosofía hermética de la antigüedad del Renacimiento. ¿Por qué? Porque la filosofía hermética en este contexto está hablando de una relación directa del hombre con la sabiduría como filósofo. Para entender un poco de dónde viene esta idea del hermetismo, viene de Egipto, porque el sagrado Ibis encarnaba al dios Thoth, dios de la luna, de los mensajes, de la escritura, Hermes para los griegos. Hermes para los griegos, el dios de la sabiduría como el dios Thoth, que los egipcios decían que lo representaban como el ibis porque era un ave que ponía sus huevos en los lugares más peligrosos, en los que menos pensaba. Asimismo, la sabiduría pone sus huevos en los lugares más peligrosos, donde menos se lo piensen. Esa es más o menos la idea del ibis. Estamos hablando de Hermes, estamos hablando de un Hermes que acompaña al alma, al mundo, al alma cuando va a la muerte, cuando pasa al inframundo, cuando hace ese descenso de la barca, que es un mito egipcio. Entonces, ¿de qué trata esta filosofía hermética? ¿Por qué estamos hablando también de un ser que tiene alas en la cabeza? ¿Qué se le viene a la mente con el ala en la cabeza? Del pensamiento, de la mente, de lo inteligible, de lo mismo, de la capacidad de la mente de penetrar en los símbolos.
Entonces aparece una serie de literatura que se conoce como el Corpus Hermeticum, que es obra de las traducciones de Marsilio Ficino en el Renacimiento, que dice, por ejemplo, Dios crea la eternidad crea el cosmos crea el tiempo crea el devenir, la esencia de Dios es la sabiduría. Entonces ya ellos colocan a la sabiduría de vuelta a un contexto casi como logo. Dice, por ejemplo, la gloria de todas las cosas es Dios y lo divino y también la naturaleza que es divina. Dios, al igual que la mente, la naturaleza y la materia, es el principio de todas las cosas que existen, puesto que Él es la sabiduría que ha de revelarlas. Está de vuelta invitando al ser humano a reflexionar en la profundidad de los símbolos. Empiezan a aparecer estos símbolos que ya utilizaba Jung como unión de los opuestos, pero que hablan evidentemente de la relación que hay entre los dos polos que se pueden establecer en la naturaleza o en la mente de las personas. Pero ¿a qué apunta la filosofía hermética? Apunta a las virtudes, a la realización del ser humano a través de las virtudes como el coraje, la justicia, la disciplina y la sabiduría. Que esto finalmente es la invitación que de esta ponencia, de estas charlas que hemos dado, es la invitación a resaltar las virtudes en los seres humanos, a resaltar el coraje, la disciplina, la justicia y la búsqueda de la sabiduría. Este es el fundamento de lo que nosotros hemos querido ofrecer esta noche y que ojalá pues sea parte de... se lleven un poco de cada ponencia y pueda servirles para lo que sea necesario. Y bueno, ya aquí si tienen alguna pregunta o algún comentario al respecto, y si entiendo que es bastante tarde, entonces, bueno, les agradezco mucho su tiempo. Gracias a ustedes por venir.